La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto, un gozo para mí compartir este tiempo de reflexión a la luz de la Sagrada Palabra. Qué bueno saber que así como agosto es el mes de la familia y el matrimonio, septiembre es el mes de la palabra de Dios, octubre es el mes de las misiones y del Santo Rosario. Imagínese usted cómo la iglesia nos va promoviendo a una fe adulta, a una fe más madura. Acerquémonos a la palabra de Dios y escuche bien, ¿qué actitudes debemos de desarrollar ante la palabra de Dios? Ese es el título de esta reflexión, actitudes ante la palabra de Dios. ¿Cuál debe de ser mi postura ante la palabra, mi interés ante la palabra del Señor? Cuando Moisés llegaba ya a sus últimos días, muere Moisés y Dios le habla a Josué. Josué va a ser el sucesor de Moisés. Y Dios le da una pauta maravillosa, lindísima, que hoy cada uno de nosotros debemos de reflexionar seriamente. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Dios le está hablando a Josué y le está dando ciertas pautas como sé valiente y firme y todo lo demás, pero también le hace ver que no tiene que olvidarse de el texto de la palabra que él ha compartido a su pueblo. Y Josué tiene que estar siempre meditando, no solamente leyendo, porque el texto dice, y Dios es específico cuando le dice a Josué, medítalo día y noche. O sea, tiene que haber en él una experiencia de reflexión, de interiorización. Hoy también nosotros tenemos a mano una Biblia que contiene la palabra de Dios. Y nosotros debemos de reflexionar profundamente que es más que un libro. La diferencia entre la palabra de Dios y otro libro es que esta es palabra de Dios. Lo demás es palabra humana, esto es palabra divina. Y por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos reflexionar un poco qué aspectos, qué actitudes debemos de desarrollar cuando nos acercamos a la palabra, cuando escuchamos la palabra, cuando reflexionamos la palabra, como lo que está haciendo usted el día de hoy, que me está escuchando, me está viendo y escuchando a la vez. Hablar de actitudes es hablar de posturas. Y lo primero que creo que es importante entender es que la primera actitud ante la palabra de Dios debe de ser una actitud de fe y de humildad. ¿Por qué de fe y de humildad? Porque la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia no es un libro con un mensaje más científico o histórico. La Biblia contiene un mensaje profundamente espiritual. Profundamente espiritual. El sentido de la palabra de Dios es a la vida interior de cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted dice voy a leer la Biblia, es diferente leer la Biblia a meditar la palabra. Cuando yo digo voy a leer la Biblia, la puedo leer superficialmente por intereses como conocer un poco la historia, la geografía y todos los aspectos. Pero si lo enfoco desde mi fe, leer la Biblia tiene consecuencia de reflexión, meditar, interiorización. Por lo tanto, leer la Biblia, escuchar un mensaje de la palabra de Dios debe de ser un acto de fe. Y ese acto de fe es que me promueve a abrirme a esta palabra, que esta palabra penetre, que esta palabra me seduzca, que esta palabra me inspire, que esta palabra me anime, que esta palabra me convierta. Pero para que eso suceda,
también debo de hacerlo con una actitud de humildad. Reconocer que es palabra de Dios, que no es palabra humana, reconocer que es Dios hablándome, o sea, reconocer la grandeza, la importancia que contiene esta palabra para mi vida, para la vida de mi comunidad, de la iglesia, de mi familia, de la sociedad entera. Por lo tanto, si yo pretendo ante la palabra de Dios leerla desde mi manera de incredulidad, desde mi postura de no creo en Dios, de soberbia, pues sí, voy a buscar encontrar entre comillas errores, voy a buscar a encontrar entre comillas contradicciones. Eso es así. Voy a leerla y voy a interpretar humanamente, no voy a vivir el sentido espiritual del mensaje, sino más me quedo con la letra. Entonces, la primera actitud ante la palabra de Dios, le invito a hacerlo con fe y humildad. Con fe y humildad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Me intereso, humildemente escruto la palabra para que a través de ella el Señor me hable. El Señor me muestre su gracia. El Señor me genere un proceso de introspección, de meditar, de acoger esta palabra. Porque es lo que le aconseja el Señor a Josué. Medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito. O sea, el principio básico para un cristiano de acercarse a la palabra de Dios es asumir esa palabra. No es simplemente escuchar un mensaje, no es simplemente leer por leer, no es simplemente esto, es asumir la palabra. Porque la palabra, dirá la carta a los hebreos, es como una espada que va penetrando. Entonces, si yo tengo fe y a esa fe la abono con la humildad, esta palabra penetra más en mi vida. Esta palabra profundiza más en mi existencia y me va revelando mis oscuridades, me va revelando mis debilidades y me va mostrando un camino diferente. Fe y humildad, primera actitud. La segunda actitud que le sugiero asumir ante la palabra es la actitud de reverencia. ¿Qué significa esto? Es palabra de Dios. Por lo tanto, debo de respetar esta palabra, debo de valorizar esta palabra. Estamos ante la palabra de Dios, no es cualquier palabra. Y es ahí donde cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta que la palabra de Dios en nuestros hogares como en nuestra vida debe de ocupar un lugar privilegiado, debe de ocupar un lugar importante. Y por eso es que nosotros, cuando vamos a la liturgia, cuando participamos de los sacramentos de la Eucaristía, nos damos cuenta que siempre hay una liturgia de la palabra. Una liturgia de la palabra donde se nos anuncia, se nos proclama, se nos explica la palabra. Entonces estamos ante la palabra de Dios. Esta palabra es sagrada. Esta palabra de Dios va transformando la vida de aquella persona que desde su fe y su humildad deja penetrar esta palabra. La palabra de Dios tiene poder a tal grado que fíjese usted cómo Josué escucha por boca del Señor cuando le dice tendrás suerte y éxito en tus empresas. ¿Por qué? ¿Cuándo va a tener suerte y éxito en las empresas Josué? Cuando procure obrar en todo conforme a lo que dice la palabra. O sea, hay un principio que se establece. Nuestra vida tiene que estar fundamentada en la palabra. Respeto esta palabra, la valoro, la acojo. Para mí es la palabra de Dios por sobre mi palabra. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver que en el camino de la fe tenemos que aprender a valorar la palabra de Dios, tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. A mí me impresiona, por ejemplo, cuando me toca impartir retiros, formación en grupos eclesiales, en parroquias, y ver personas que llegan al retiro, que llegan a la reunión sin una Biblia. O sea, llegan allí o sea, pareciera como que es un mal endémico que tenemos los católicos. Me da la impresión.
ese mal endémico de que aparentemente somos ignorantes porque no leemos la palabra, no la estudiamos aparentemente, pero me fijo que hay personas que todavía arrastran esa situación. Entonces, este sentido de valorar la palabra desde una actitud de reverencia esta palabra es importante para mi vida. Esta palabra no solamente voy a un retiro, no solamente voy a escuchar una charla, voy a llevar la palabra para escrutarla. Para escrutarla. ¿Por qué? Porque contiene un mensaje divino en palabras humanas. Entonces, cuando leemos el primer libro de Josué, el primer capítulo de Josué, Dios hablándole, y es Dios quien le está diciendo a Josué el valor que tiene su palabra. Es Dios quien le está diciendo a Josué que tiene que meditarla día y noche. Es Dios quien le está diciendo a Josué que así debe de procurar él obrar en todo conforme a la palabra. Así Dios le dice a Josué que a razón de eso va a haber éxito en lo que emprenda. Por lo tanto, actitud de reverencia. Tercero, una actitud de escucha atenta y apertura del corazón. Ante la palabra, yo necesito entender que debo de escuchar con el corazón, debo de tener apertura, interés supremo en esto. Por ejemplo, cuando vamos a la liturgia, a la Eucaristía y estamos en la liturgia de la palabra, guardar silencio, no distraerme, si me desconcentro, entonces hacer esta técnica de que repetir lo que están proclamando, si están proclamando cualquiera de las lecturas o el salmo, yo voy mentalmente repitiendo la lectura. Todo esto nos va ayudando a educarnos en la escucha, educarnos en la apertura de corazón a la palabra del Señor, dejarnos muchas veces interpelar por la palabra, corregir por esta palabra, inspirar, animar, dejarnos consolar por esta palabra, dejarnos guiar por esta palabra. Por eso es fundamental, ante esta actitud de escucha activa, por decir así, y apertura de corazón, importante el silencio. El silencio ante la palabra de Dios. Por eso hay una riqueza grande cuando nos educamos en el silencio. Hay una riqueza grande cuando aprendemos a escuchar del Señor, cuando aprendemos a escuchar su palabra, cuando ese momento maravilloso de la proclamación, del anuncio de la buena nueva, lo hacemos con mucho respeto, lo hacemos con reverencia, lo hacemos valorando la palabra, entonces voy callándome. Por eso siempre es fundamental el hecho, ante la palabra también necesitamos ser personas sencillas. Personas sencillas que nos dejemos seducir por la palabra. Es como el profeta Jeremías cuando le dice al Señor, me has seducido, Señor, me has seducido. Pues dejar que la palabra penetre es dejar que el Señor nos vaya seduciendo, nos vaya llevando a un proceso de conversión más profundo, más consciente, más dinámico. Ante la palabra no puede haber una actitud de soberbia porque entonces el corazón se vuelve de piedra. Ante la palabra de Dios debe de haber un interés de estar atento, de escucha activa, con un corazón dispuesto a acoger esta palabra. Luego también otra actitud ante la palabra del Señor es el sentido de obediencia y compromiso. O sea, cuando Josué está escuchando al propio Dios revelarse, mostrarse en su vida, Josué entiende que ha sido elegido. Por eso Dios le va a decir, sé valiente, no temas. Y es ahí donde la clave para vivir plenamente en comunión con el Señor, la clave, la fuente también es la obediencia a esta palabra. Ante la palabra de Dios debemos de dar respuesta. Ante la palabra de Dios o la acogemos o la rechazamos. Ese sentido de obediencia nos lleva entonces a ser dóciles,
a comprometernos, a fortalecer la relación con Cristo, a vivir más cristianamente nuestra vida, para que nuestra vida refleje lo que hemos acogido de la palabra. Por ejemplo, si la palabra me invita a amar, desde esa obediencia y compromiso a la palabra, pues voy a amar. No estoy diciendo que es fácil amar a tu padre, a tu madre, a tu cónyuge que te ha fallado, quizás a tu hermano, a tu hermana, a algún hermano de comunidad, a tu jefe, a no sé a quién. Pero la palabra me hace ver que como manual de la vida de un creyente, debo de aprender a obedecer lo que está establecido en ella. Debo de aprender a asumir esta palabra con un compromiso real, verdadero, tener disponibilidad no solamente de obedecer, sino también de morir a mí mismo. Porque si la palabra me invita a perdonar, si la palabra me invita a servir, si la palabra me invita a poner la otra mejilla, si la palabra me invita a dar, yo debo de morir a mí mismo. Entonces, en ese sentido, ante la palabra, ¿qué sucede cuando leo la palabra, medito la palabra, pero no la asumo, no la obedezco y no me genera un compromiso? ¿De qué me sirve? No me sirve de nada. No me sirve de nada estar escuchando la reflexión del Evangelio todo el día o estar recibiendo el mensaje como este de descubrir todos los días a cualquier hora del día. ¿De qué me sirve si simplemente lo oigo, pero no lo asumo, no lo reflexiono, no lo llevo a la vida? O sea, el camino de la fe es un camino exigente. El camino de la fe cristiana es un camino exigente, donde la obediencia y el compromiso son signos mayores de querer vivir en libertad, de querer someterme a esta palabra. Me someto a esta palabra, Me someto a esta palabra. Entonces, no es poner límites a la palabra. No. ¿Qué es lo que busca el Señor a través de su palabra? Liberarnos. Enseñarnos a vivir como sus hijos, enseñarnos a promover la fraternidad, la solidaridad, la generosidad, la justicia. Por lo tanto, obediencia y compromiso debe de ser también actitud ante la palabra de Dios. Otro aspecto ante la palabra del Señor es el discernimiento. ¿Por qué? Porque la palabra nos va revelando el propósito de Dios a nuestra vida. Por lo tanto, hay que discernir. La palabra discernir viene de cernir. Cernir se deriva de cernidor. O sea, cernir significa, el cernidor es como el colador, donde los que trabajan en construcción, en la arena, tiran en el colador y van hasta que salga más fina. Entonces, discernir la palabra implica pensar, implica meditar, implica dialogar, implica dejarme dirigir. Los deseos del Señor son supremos. Por lo tanto, esos deseos del Señor tienen que imperar por sobre los míos. Pregunto, ¿Josué levantó la mano para ser el sucesor de Moisés? No. Es Dios quien lo elige, es Dios quien le está hablando. Lea todo el capítulo 1 del libro de Josué. Es Dios quien le está hablando a Josué. Josué simplemente escucha, obedece, se somete a la voluntad del Señor. Discernir. Discernir implica que dejarnos iluminar nuestro pensamiento. Por eso es importante invocar la ayuda, la iluminación del Espíritu Santo. Para meditar la palabra y llegar al grado de acogerla, obedecerla y comprometernos, necesitamos generar un vínculo dinámico con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a revelar la verdad, es el Espíritu Santo el que nos va a inspirar un camino de vida de fe más auténtico, un estado de vida de fe más coherente, una vida cristiana más en un sentido de edificar a los demás. Sin la palabra de Dios no hay conocimiento de Jesucristo. Y por eso nosotros necesitamos entender que en la vida cristiana el discernimiento juega un papel importante, porque necesitamos digerir, asimilar esta palabra.
Por eso es que muchas veces nos encontramos con personas en nuestras comunidades católicas altamente inmaduras en la fe. Porque sí, leen la Biblia, pero no la digieren, no la disciernen verdaderamente, no la llevan a la vida. Sí, tienen mucho conocimiento y hay muchas preguntas que hacen. Y a veces esas preguntas no tienen ni sentido, es por pura curiosidad. Por ejemplo, preguntas como, y cuando Jesús transformó el agua en vino. Escuchen bien, preguntas absurdas. ¿De qué material o cómo eran las vasijas? ¿Cómo eran las vasijas? ¿De qué material cree usted que pudieron haber sido hechas? O sea, cuestiones así. ¿Qué relevancia tiene el material que se habrá utilizado para las vasijas para tu vida de fe? No encuentro sentido. Curiosidad humana, ¿no? Curiosidad humana. Pero como la palabra de Dios es palabra de Dios, tiene un mensaje profundamente espiritual, debo de acoger ese mensaje de la palabra en mi vida para ponerla por obra, para llevarla, asumirla en mi corazón y luego compartirla. Por eso es importante. La palabra de Dios tiene ese sentido de iluminar nuestra vida, iluminar el pensamiento, iluminar la conciencia, iluminar nuestro mundo interior. Lámpara es a mis pies tu palabra, dirá el salmista en el Salmo 119, si no mal recuerdo, versículo 105. Entonces, esta palabra viene a iluminar mi vida, pero yo tengo que discernirla. Y para eso necesito de la iglesia, y para eso necesito de mi comunidad. No es lo mismo que yo lea la Biblia yo solo en mi cuarto, interprete a mi manera la situación. No, hay que tener mucho cuidado. Otra actitud, estar atentos. Estar atentos a esta palabra. O sea, es leerla con actitud, lo voy a decir así, leerla en cámara lenta. La Biblia tenemos que aprender a leerla. Si es un momento de reflexión, leerla en cámara lenta. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, tomo el texto de Josué capítulo 1, versículo 8. No se aparte el libro de la ley de tus labios. Cámara lenta. No se aparte el libro de esa ley de tus labios. Entonces hago un alto y pienso, ¿qué me está diciendo el Señor a mí? ¿Qué me está diciendo? Ya hago un lado a Josué. Ahora me pongo yo en el papel de Josué. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que no me aparte. Que debo de tener una relación constante, continua, no eventual, no de vez en cuando con la palabra de Dios. Luego dice, medítala día y noche. Lenta. Medítala día y noche. O sea, me invita al despertarme, correr pronto, lea el Salmo 19, que hay una expresión, no recuerdo el versículo, que a temprana hora deseo encontrarme con tus preceptos, algo así dice el versículo. Y en la noche, al reposar. Entonces, cámara lenta. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que está escrito. Mi conducta debe de ser conforme a lo que está escrito. Mi comportamiento, mis decisiones, mi manera de interactuar, la manera de relacionarme con los demás debe de ser a la luz de la palabra. A eso me refiero cuando le digo cámara lenta. A eso me refiero. Entonces, recuerde, la Sagrada Escritura requiere una actitud de fe y un ambiente de oración. Eso es lo primero. Es necesario también dejar que la palabra de Dios nos confronte nuestros criterios, confronte nuestros valores. La actitud correcta ante la palabra de Dios es la actitud espiritual, es decir, buscar en ella el mensaje de Dios para nuestra vida de fe. Tener una actitud de apertura, de generar interés por la palabra es importante. Isaías capítulo 40, versículo 8. Con esto termino. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.